Creo que una de las razones por las que Star Trek no suele apelar al público mayoritario es porque hasta la llegada del reparto juvenil de JJ Abrams, los protagonistas de estas películas siempre han sido señores mayores que añoran tiempos pasados. Eso puede ser deprimente. Yo me acuerdo de ser un niño de unos 10 añitos, ver las películas de Star Trek y ponerme melancólico en plan «nunca volverá a tener 6 años». Pero lo más deprimente es cuando los responsables no se bajan del borrico. Siguen y siguen en un camino que no lleva a ningún lugar y luego se preguntan ¿hemos quitado toda la caracterización psicológica y hemos llenado todo de violencia? ¿Por qué a los Trekkies no les gustó? Primero porque escucharon a cualquiera excepto a los que sabían, y segundo porque ellos no le dieron la misma importancia que los Trekkies. Para nosotros Star Trek no es un entretenimiento vacío. Hemos seguido sus historias durante mucho tiempo y nos gusta cuando esa atención se ve recompensada. Para escribir estas reseñas estuve revisionando todas las películas de Star Trek, menos Némesis. No tenía pensado revisionarla porque en el estreno la odié. En posteriores intentos nunca pude terminarla. Sin embargo, decidí que yo también quería respetar la dedicación del público, así que accedí a un término medio. Para poder volver a ver Némesis con interés, antes vi una reedición hecha por un aficionado que tomó las escenas descartadas y las volvió a integrar en el montaje. Y ya sé por qué no me gustaba Némesis, le faltan un montón de escenas. La mayoría de las escenas descartadas que hemos llegado a ver no son imprescindibles para seguir la trama, pero sí son imprescindibles para que la trama nos importe. Además también quitaron las partes lentas, y sin partes lentas se pierde la referencia de qué hace emocionante las partes emocionantes, es una cuestión de ritmo. Hay muchas razones por las que Il Vento d'Oro, el tema musical del protagonista de JoJo's Bizarre Adventure Vento Aureo, es una pieza de perfección técnica, pero por lo que mola tanto es porque sabe dónde poner las pausas. En cambio, Némesis es una de esas canciones chunda chunda punchis punchis de gimnasio que solo sirven para correr en la cinta. Esta película no te deja sentarte en tu puesto, el decorado del puente se mueve solo y no le importa que te hagas daño. Némesis recurre al shock emocional para involucrarte en el conflicto, lo cual es una jugada rastrera que me ha mantenido lejos durante 2 décadas. Me espero ese tipo de manipulaciones baratas de 007 licencia para matar, pero nunca me lo espero de una producción Trekkie. Dicho esto, prefiero Star Trek 10 antes que Star Trek 5. Aunque La Última Frontera tenga cosas buenas, las cosas malas me aburren más. Por su parte, una vez superado el asco por los productores y el director de Némesis, sus puntos positivos en el aspecto técnico y artístico sí son dignos de reseñar. De hecho, Némesis retoma y mejora más de un elemento de Star Trek 5. Por ejemplo, al final de La Última Frontera, un foco de luz surge de unas rocas que se alzan al cielo. Parece un corazón enmarcado por unas costillas. Igual que las costillas que abren ese corazón asesino, que es el dispositivo que emplea Shinson. No creo que sea casualidad. En japonés, el corazón como órgano se llama Shinzo. Tampoco creo que sea casualidad que la nave cimitarra muestre un cañón rematado por un anillo. Después de todo, la historia comienza con la boda a Troy Riker. Hay una serie de temas y motivos que han sido estudiados para crear los diseños más cautivadores posibles. En el estreno no me gustaron muchas cosas que, si las piensas en frío, tienen sentido. No me gustó la caracterización del Capitán Picard. En aquella época no había terminado de ver The Next Generation, por lo que mi imagen de él era la del tipo serio de la mitad de la serie. A día de hoy he visto la serie completa más de una vez y las películas varias veces. Tengo el contexto. Entiendo que no me están mostrando un Picard canny para los adolescentes, sino el Picard más humano y menos encorsetado, que ha dejado atrás sus complejos. Y las piruetas fantasiosas que hace Data también están justificadas, porque Data es un experto en matemáticas y física. Tú no puedes meter un coche en una lanzadera flotando sobre un barranco, pero él sí, aprende a aceptarlo. Tampoco me convenció en el estreno la interpretación de Tom Hardy, pero también está justificado porque se ha criado entre abusos y no sabe molar tanto como el Picard. Este sí que es un Picard canny para los adolescentes. Recomiendo encarecidamente ver las escenas eliminadas para poder apreciar en su justa medida lo que, durante años, fue el punto más avanzado de la cronología Trek.
Esta película tenía en la mano todos los ingredientes para ser tan memorable como Primer Contacto, pero la mezcla no salió bien. Como la mayoría de las escenas que contenían humanidad fueron descartadas, los personajes quedan desdibujados, apenas son excusas para que el espectador reciba agresiones a través de algo. He encontrado tantos puntos que reseñar sobre Data y Troy que les voy a dedicar a cada uno un vídeo aparte. En conclusión, Némesis es la película más frustrante del Capitán Picard, y lo más frustrante es que hay muchas cosas que comentar. 20 años después ya no es tan dolorosa, porque ya no es el final de la franquicia. Igualmente, acércate a ella con cuidado. No es una película para ver con niños.